Estamos aquí para presentaros el Cognos de este año, 2013. Lo hemos llamado Hacia una nueva energía y es el 9 de marzo, lo tenemos encima. Vamos a traer a 4 ponentes muy interesantes. 2 de ellos son extranjeros. Uno se llama Dan Winter y es un maestro en teorías de unificación desde hace mucho tiempo. Ha elaborado una serie de tecnologías junto con unos amigos, que son las que vamos a estar presentando. Una de ellas es un motor, digamos, de fusión fría, lo que siempre se ha llamado como fusión fría, que básicamente genera una proporción de energía que si tú le metes una unidad te saca 6, donde siempre había sido 1 a 1, con lo que es un aparato bastante novedoso e increíble. Luego vamos a traer el solanol también, que es un nuevo tipo de combustible etanol que proviene de fuentes totalmente naturales, como el sol, el agua, y se ha convertido en simplemente un combustible completamente verde, porque sabemos que el etanol reduce un 92% las emisiones perjudiciales. Luego además vamos a estar viendo cómo muchas de estas tecnologías, como por ejemplo la fusión fría, existen en nuestra sociedad desde tan atrás como la Edad Media, en cosas que llamábamos la alquimia, y esto Bill Donovan se va a estar ocupando de explicárnoslo bien. Luego también vamos a tener a Adrián García, que él nos va a explicar ahora de qué va a estar hablando. Pues básicamente, y muy resumido, voy a estar hablando de cómo en un momento dado de nuestra historia, digamos que se encriptó el conocimiento fundamental de cómo funcionan las cosas a nivel matemático, y cómo esto se hizo a través de distintas civilizaciones que conocemos bastante bien, como puede ser la civilización egipcia, como puede ser la civilización hebrea, o otras civilizaciones como la maya o como la antigua civilización Veda, que proviene de la región de la India, ¿no? Y vamos a descubrir cómo estos conocimientos matemáticos se encriptaron, cuáles son esas claves que nos van a ayudar a comprender el por qué se mide el tiempo como se mide, y realmente el por qué vamos hacia la teoría de la unificación, pero desde el ámbito de las matemáticas también. Y yo creo que, Marco, deberías explicar un poquito qué es lo que nos vas a contar en el Cognos, ¿no? Porque viene cargado también de temas interesantes. Pues sí. Yo voy a estar hablando también en la conferencia y voy a estar dando una ponencia sobre la teoría holofractográfica de Nassim Haramein. Nassim Haramein lo tuvimos aquí ya en el Cognos de 2010 y, si no habéis buscado información sobre él, pues es un científico que, en vez de fijarse en la partícula, en el átomo, se ha fijado más en dónde está ese átomo o esa partícula, que es básicamente en el vacío, en el espacio, que es un 99,999% de la realidad que conocemos. Y nosotros, básicamente todas las tecnologías de las que hemos hablado antes se basan en la explosión, mientras que Haramein nos intenta explicar cuál es la estructura de este espacio, de este 99% que existe ahí fuera. Entonces, dentro de esta estructura ha descubierto que todo está formado por pequeños agujeros negros de diferentes tamaños que lo que hacen es mantener las cosas en su sitio. Generan la fuerza de atracción, esa gravedad que mantiene las cosas en su sitio, y por lo tanto ha conseguido unificar la gravedad dentro de la física, que era el único elemento que todavía no estaba bien explicado dentro de nuestras teorías, y por lo que Einstein se pasó la segunda mitad de su vida buscando esa teoría unificada de campos. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a tener en el Cognos de este año. Esperamos que vengáis y podáis disfrutar de ello. Nada más recordaros que es el 9 de marzo, que os esperamos bien tempranito, a las 9 de la mañana, en el Col·legi La Salle i Bonanova, en el teatro, que es un teatro que tiene un aforo para 1100 personas, y que además en el precio de la entrada tenéis incluido el tema de la traducción simultánea, porque es algo que nos ha preguntado mucha gente y es importante aclararlo, ¿no? Que sepáis que no os preocupéis, que vais a entender perfectamente a Dan Winter y a Bill Donovan, y por supuesto os esperamos allí. Buenos días, familia. Estamos otra vez aquí desde la Caja de Pandora, y hoy concretamente vamos a entrevistar a Marco Díaz, también conocido como At, en otros círculos que no son los círculos de los congresos y demás, porque Marco, tú además de ser ponente en congresos, de hablar de física, de hablar de distintos campos de la ciencia y de energía libre, etcétera, además también eres músico, ¿cierto? Pues sí, yo de hecho empecé por ahí. Cuando jovencito me interesaba más todo lo que era el arte, nada
nada serio. Y pues esto empecé trabajando de camarero, estudiando fotografía y luego enseguida que, como trabajaba en discotecas y eso, pues enseguida me fijé en la figura del DJ, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho la música y empecé a hacer eso. Y pues pronto me encontré en una nebulosa pues esto, de experimentación y básicamente arte y creación, y me puse a hacer música también, música electrónica. Y bueno, pues no fue hasta un poquito más tarde, pues hablamos desde los 17 años hasta los 24, que justo me volví a poner a estudiar otra vez porque algunas de las experiencias que había estado viviendo durante los últimos años habían sido tan fuertes que necesitaban de una explicación más allá pues de la que yo recibía de mi alrededor, ¿no? De lo que me decían mis amigos o cualquier cosa, en plan de tío Marcos, se te va la olla, no sé qué, y cosas de esas, ¿no? Sí, por eso te quería preguntar, ¿no? Por el tema de la música, porque sé que un poco por ahí, ¿no? Empezó todo, ¿no? Por ahí empezaste a entrar a todo ¿no? A todo este mundillo y tal, y bueno, que tus experiencias fueron las que te abrieron, ¿no? Exacto. Entonces yo, después de tener toda esta serie de experiencias, pues necesité meterme en la ciencia y intentar ver a ver qué contaban, ¿no? Sobre la realidad, porque, bueno, pues mi experiencia había sido bastante intensa acerca de esta. Entonces, como serendípicamente empecé a encontrarme en mi vida pues con libros. Trabajaba en una tienda de música en aquel entonces, Veleta Records, y nada, mi jefe se había dejado ahí un libro de David Bohm, que se llama La totalidad y el orden implicado. Y bueno, pues este señor, que era un discípulo de Einstein, bueno, discípulo, más que discípulo, habían trabajado juntos y tal, quiero decir que no era ningún mindundi, ¿no? Pues este señor explicaba que había digamos que había un orden dentro de las cosas que nosotros veíamos normalmente, ¿no? Y pues hablaba mucho, básicamente, de una nueva manera de poder ver la realidad, y sobre todo hablaba de que toda nuestra ciencia estaba completa y absolutamente fragmentada. Entonces yo en aquel momento no lo entendí del todo, esto de la fragmentación, pero sí que entendí lo que me decían, ¿no? Que básicamente la física de lo grande y la física de lo pequeño estaban desconectadas, y que ello pues era un problema muy grande porque no podían ni explicar la gravedad, se quedaba afuera y bueno, ahí me quedé. Yo seguí investigando un poco acerca de ello y enseguida fui a topar pues con la teoría de cuerdas y con cosas que ya eran extremadamente complejas y con las que yo ya no podía jugar, ¿no? Pues por esto, porque eran demasiado complejas para mi nivel de conocimiento. Y entonces un poco esta cosa se quedó como truncada, en que yo, bueno, seguí experimentando y seguí aprendiendo ciertas cosas, me fui mirando más lo que eran pues los hologramas, los fractales, las cosas que a mí me interesaban más, o las de la ciencia que me podían como atraer más, y pues no tardé en encontrar a Dan Winter. Entonces Dan Winter fue el que realmente pues le ponía palabras casi poéticas a todo lo que habían sido mis vivencias. Entonces yo de golpe, dentro de lo que es la teoría unificada de campos, que es básicamente esta teoría de la ciencia que pretende unificar todos los campos del conocimiento en una única cosa, porque nunca podemos separar, aunque estemos hablando de física o sea de lo que estamos hablando, no podemos empezar a separarlo, que es lo que hace básicamente nuestra ciencia siempre. Intenta meter las cosas en una caja y entonces investigarlas, pero claro, las estamos separando del resto de cosas que hay en el universo, por lo cual a lo mejor nuestras mediciones no acaban de ser todo lo correctas que deberían. Y bueno, básicamente pues así empecé yo en todo el tema de la ciencia, desde, ya te digo, unos sucesos personales a un intento de explicación de estos sucesos, y entonces a partir de ahí ya a sentir una conexión con según qué personas, científicos e informaciones, y empezar a encontrar, pues la verdad es que algo que encuentro de una vital importancia, que se encuentre dentro de la educación desde una temprana edad. Vamos, que no nos encontremos con todas las cosas que yo me encontré cuando ya tienes 18 años de edad, o 20 o 22, sino que realmente a los niños pequeños ya desde una temprana edad les puedan educar con todo este conocimiento mucho más holístico, mucho más conectado con la realidad en la que vivimos, que la realidad que nos transmiten al nacer, ¿no? En la mayor parte de los casos, claro.
Y dime una cosa, Marco, nos has contado que conoces a Dan Winter, empiezas a colaborar con él y demás, y cómo de golpe y porrazo, o qué ocurre, ¿no? Que acabas colaborando también con Nassim Haramein, ¿no? Y te conviertes en emisario oficial de Nassim. Pues básicamente, al empezar a descubrir todas estas informaciones, monté una radio en Barcelona, una radio que se llama Radio Evolución, y pues empezamos a emitir en el 90.1 de la FM, muy ingenuamente, la verdad, porque en aquel momento yo no sabía cómo funcionaba todavía el tema de la censura, que existe a día de hoy. Pero bueno, nosotros empezamos una radio de divulgación científica y evidentemente pues yo la utilicé para empezar a poder conocer científicos, pues yéndolos a entrevistar, y así fue pues como conocí a Dan Winter en un principio y a algunos otros. Y pues luego al conocerlos me puse a estudiar con ellos y luego ya todo vino rodado. Dan Winter me presentó información de muchos otros científicos muy interesantes, entre los que estaban, por ejemplo, Nassim. Y bueno, pues nada más conocer la información de Nassim, enseguida ya me puse a estudiarlo, me puse a intentar que viniera aquí a Barcelona, ¿no? A un Cognos, que claro, el Congreso Cognos también lo desarrollamos pues con toda la inercia de la radio. Y bueno, pues así fue como entré en contacto con todas estas informaciones y estos científicos, pues básicamente intentando estudiar y conocer más sobre sus teorías y sobre lo que contaban acerca de la realidad. Y de todo lo que has estado estudiando, todo lo que ahora estás divulgando y sobre lo que hablas, realmente, ¿cuál es la parte que más te impacta o que más te ha llegado, teniendo en cuenta, ya sé que es una pregunta compleja, pero ¿cómo nos podrías explicar cuál es la faceta que más te ha traído, ¿no? de todo este tema, ¿no? De la física y de la teoría de campos unificados en relación a tus experiencias? A ver, pues yo sin duda creo que de las cosas que más me han motivado y que me han gustado de todo lo que son estas teorías de unificación, pues básicamente es que nos apuntan hacia un terreno desconocido en lo que es la sociedad humana. Se puede decir que desde el inicio de los tiempos lo único que hemos descubierto es el fuego, y a partir de ahí hemos desarrollado diferentes cosas que hacer con el fuego, siempre con la explosión, ¿no? Pero estamos llegando al punto a darnos cuenta de que las cosas no solo explotan, sino que también implotan. Lo que nos explica Haramein es que básicamente vivimos dentro de un gran agujero negro que se llama el universo, y por eso cuando miramos al cielo de noche lo vemos todo negro, y todo el resto de cosas de las que estamos fuera, digamos, o sea, nuestro planeta, un sol como el nuestro, etcétera, son agujeros negros de los que estamos fuera. Y al estar fuera, en vez de ver el agujero negro que está en el centro, vemos la parte radiante, digamos, la parte externa, que está ahí precisamente porque hay un agujero negro que ejerce una fuerza de gravedad y que sujeta esas cosas en su sitio. Entonces, claro, como nunca habíamos tenido este punto de vista, sino que ahora sí que sabemos, por ejemplo, que en cualquier galaxia en su centro existe un agujero negro supermasivo, que precisamente es lo que hace que toda esa galaxia se mantenga en su sitio, ¿no? Es como si pensáramos en una onda que viaja y en que se queda estacionaria en un sitio, y que para hacer eso necesita de una fuerza que la mantenga dando vueltas en ese sitio. Eso es lo que son los agujeros negros. Y básicamente, pues según Nassim nos cuenta, vivimos en un universo que tiene infinitud de tamaños diferentes de estos agujeros negros, que básicamente sujetan en su sitio todo lo que nos podemos imaginar, cualquier objeto. A mí lo que más me chocó quizás de la teoría de Nassim, aparte del tema del agujero negro, que claro, de inicio te quedas así un poco como impactado, y dices, ¿cómo? Perdona, ¿qué me estás diciendo, no? Agujero negro, todo es un agujero negro, ¿no? Quizás es uno de los impactos más importantes, pero luego está el tema del vacío, ¿no? El vacío que siempre nos han dicho que es el vacío, pero que en realidad es el lleno, ¿no? Está completamente lleno. Exacto. Nuestra ciencia ya sabe a día de hoy que el vacío está completamente lleno de energía. Tiene una cantidad ingente de energía, casi se podría decir que es una cantidad infinita, pero nuestra ciencia llegó un momento que lo intentó renormalizar, que Nassim siempre hace la broma de que es lo que nos intentan hacer a todos en el colegio. Básicamente lo que hicieron fue darle un valor finito a esta cantidad tan grande de energía que había en el vacío,
que para que lo sepáis es 10 al poder de 93, o sea, es 10 con 93 ceros detrás. Se mete mucho dentro de lo que es todo el tema del vacío porque él cree haber encontrado pues, la estructura básica y las dinámicas de funcionamiento de este vacío. Entonces, habiendo encontrado esto, ¿qué significa? Significará que nosotros podremos, punto número 1, obtener una cantidad muy, muy grande de energía de ese vacío. Y luego, por otro lado, como dentro de esta teoría, habiendo encontrado cómo se mueve el vacío, también ha podido comprender la gravedad, vamos a poder construir motores antigravitacionales y nuestra capacidad de transporte pues, nos va a poder llevar por fin a las estrellas. Entonces, pues dentro de lo que es el vacío, encuentro que es una de las cosas más importantes ahora mismo, ya que forma el 99% de lo que existe ahí fuera en la realidad, y que nuestra ciencia pues hace tiempo que va buscando la energía oscura y la materia oscura, pero que básicamente esas cosas fueron generadas por un desconocimiento en realidad de cómo era toda esa estructura, ¿no? Se las inventaron igual que se inventaron pues, el ADN basura, que era el 98% también de nuestro ADN, o como se han inventado pues, un montón de cosas en la ciencia. Que Nassim, por ejemplo, nos cuenta que son cosas que, como se las van encontrando, pues por ejemplo, cuando se encontraron el átomo, de golpe encontraron que había una fuerza ahí que mantenía las cosas en su sitio, y como no supieron decir que pues era un agujerito negro que las mantenía en su sitio, se inventaron la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, por ejemplo, que no son más que un cálculo de decir, bueno, para que estos protones que son de carga positiva no se repelan, porque evidentemente sabemos que hay una ley que se llama la ley de Coulomb que hace que esos protones se mantengan en su sitio, pues tiene que haber una fuerza X que haga esta cantidad exacta de presión ahí, y entonces a eso lo llamaron la fuerza nuclear fuerte. Pero para que lo entendáis, no te están explicando de dónde viene, por qué existe esa fuerza ahí que hace que los protones se mantengan en su sitio. Entonces, pues es esta teoría la que te va explicando un poco todo esto. Pero más allá de que... Claro, porque como una persona, ¿no?, que empieza con el arte y todo, se va hasta las teorías últimas de unificación, ¿no? Eso te quería comentar yo. ¿Qué tipo de relación? ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque antes has estado hablando de tus experiencias, pero claro, ¿qué experiencias son esas? O sea, ¿qué te ha llevado, no? Porque yo creo que es una cosa que le chocará a la gente, ¿no?, que vea la entrevista. Decir, bueno, Marco pues no continuó, por ejemplo, estudiando, no se fue a hacer una carrera universitaria, por ejemplo, de física o de matemáticas o de lo que sea, ¿no? Al contrario, decidió optar por el mundo del arte, sí, bueno, y por el mundo de la música, ¿no? Se hizo DJ, y a continuación después tiene una serie de experiencias, ¿no?, que son las que no nos has explicado, y después te vuelcas totalmente en el mundo de la ciencia, ¿no? Y esto, claro, es alucinante porque cualquier persona se puede sentir identificada, ¿no? Que diga, pues yo dejé los estudios o yo tal, y a continuación algo ocurrió, ¿no? Y quizás yo también, sería mi caso, podría dedicarme a investigar más, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó, Marco? Va, explícanos. Pues yo ya te lo explico, ya te lo medio explicaba antes, ¿no? Yo lo sé. Dentro de todo mi caminar, desde que tenía pues 16 años hasta los 20 y pocos, pues fui teniendo unas experiencias con mi consciencia. Hace poquito di una charla sobre precisamente esto, sobre sustancias, y básicamente pues bueno, son conocimientos que llevan en nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. Son plantas, cactus, ¿cómo se llaman? Bueno, setas, y una hierba que es como, digamos, de la familia de las mentas, que se llama Salvia divinorum, y básicamente yo pude entrar en contacto con un rango mayor de perceptividad acerca de la realidad con estas sustancias. Yo no las conocía. Cuando era joven llegaron a mis manos, igual que luego cuando fui un poco menos joven, un poco más mayor, empezaron a llegar todos estos libros sobre ciencia y bueno, todos estos proyectos como la radio y los científicos y todo. Digamos que son cosas que tampoco he buscado nunca, siempre se han presentado, ¿no? Entonces, pues, nunca le he hecho ascos a nada. Y evidentemente, pues, quizá con más o menos peligro, pues,
he podido entrar en contacto con estas maneras diferentes de poder percibir la realidad, producidas en su mayor parte, en mi caso, por sustancias enteógenas. Hay mucha gente que llega mediante otros accesos, ya sean la meditación, prácticas, artes marciales, gimnásticas varias. Pero bueno, es conocido y bien sabido que en todo nuestro planeta han habido siempre culturas que han utilizado estas sustancias y otros métodos de acceso para entrar en contacto o en un contacto más amplio con esto que llamamos realidad. Y pues yo tuve experiencias muy fuertes que realmente movieron mi ángulo de percepción. Y por ello, un poquito más adelante, yo sentí la necesidad de meterme en la ciencia a ver qué contaba la ciencia acerca de estas sustancias. De lo que me di cuenta es de algo mucho más grande, ¿no? De hecho, estas sustancias han sido, yo diría, casi ocultadas, y en un momento dado de la historia, que conocemos muy bien, que fueron en los años 60, desde los 40, de hecho, que se descubre, por ejemplo, el LSD, eso generó una revolución que, mira, precisamente ayer colgué en internet un reportaje que hicieron hace poquito en La 2, salió por la tele, que me puso muy contento, ¿no? Pues porque explicaban en este reportaje cómo estas sustancias las están volviendo a investigar a día de hoy y están descubriendo precisamente lo que yo llevo pues un montón de años diciendo, que normalmente cuando yo me tomaba estas sustancias, a mí mis amigos me decían, se te va la olla, Marco, o normalmente está estipulado, mucha gente cree ver que cuando la gente se toma estas sustancias se confunde, o ve cosas que no están allí, o se puede volver loco. Yo diría que no es así, bien. Yo diría que estas sustancias te permiten ver mucho más, y yo llevo años diciéndolo, y es precisamente lo que decían ayer en este documental. Han hecho nuevas pruebas y se han dado cuenta de que estas sustancias nos quitan de nuestros patrones habituales. Es decir, si tú siempre ante un estímulo vas a responder de tal manera, porque tu educación básicamente te hace responder de esa manera, si tú te tomas un psicotrópico, seguramente vas a responder con mucho más frescura, con mucha más naturalidad, sin responder de la misma manera que respondías, porque te permite tener más a tu disposición que en tu estado normal. Digamos, aparte solo tenéis que mirar en cómo se llama esto. Normalmente a nuestro estado normal de consciencia se le llama estado ordinario. Que es bastante cachondo, ¿no? ¿Por qué puñeta se le debe llamar estado ordinario de consciencia? Y a los estados alterados, a los estados que normalmente llaman de gente que a lo mejor toma drogas y cosas de estas, pues le llaman estados no ordinarios de consciencia. Es muy curioso como lo de la BlackBerry, ¿no? ¿Qué es lo de la BlackBerry? Lo de la BlackBerry, ¿no? La gente no lo sabe, el nombre de la BlackBerry, que eran las bolas de metal que llevaban los esclavos en las plantaciones de algodón, ¿no? Y que hoy en día pues uno de los aparatos de telefonía móvil que más se utilizan se llama precisamente como esas bolas que llevan los esclavos, ¿no? Atadas al tobillo, y que es símbolo de su esclavitud, ¿no? Es muy curioso cómo estructuramos el símbolo, precisamente. Ciertamente. Yo empezaré la conferencia en este Cognos 2012, la empezaré hablando precisamente del símbolo y de cómo es una herramienta básicamente de control desde el inicio de lo que llamamos sociedad, que a mi modo de ver no es más que el intento de alguien de llevar todo un grupo de gente por el camino de la fragmentación básicamente y de la destrucción, porque recordemos que la sociedad empieza justo cuando empezamos a apropiarnos tanto de animales como de tierras, y a partir de ahí surge todo lo que son religiones, idiomas, separación, guerra, y pues básicamente creo que es muy importante que podamos entender como esta fragmentación que está tanto en la ciencia, como hablábamos antes, como en todos los ámbitos de nuestra cultura, pues está haciendo una verdadera mella y hace que, disfrutando en un mundo, divirtiéndonos, jugando, estemos en un mundo en el que se está constantemente en guerra, compitiendo los unos con los otros, con esta especie de sistema pues tan negativo y que, evidentemente, como todos vemos, está llevando a nuestro planeta a ser una especie de basurero.
bastante importante. Y dime una cosa, Marco, ¿qué te parece a ti respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Con el boom que hubo con el LSD, el ácido lisérgico, y con la amplitud a nivel de percepción, ¿no?, que ofrecía la experiencia del LSD, porque además en múltiples estudios científicos ha demostrado que no era para nada nocivo, ¿no? Y de hecho hay varias películas y series que de los últimos años que además muestran claramente, ¿no?, cuáles son los efectos y demás. Como Fringe, ¿no? El Fringe, por ejemplo, ¿no? Precisamente el científico más importante de la serie es un consumidor habitual de LSD, ¿no? Que chusca a tope. Sí, y precisamente se lo toma cuando necesita abrir su mente y resolver casos extremadamente complicados, ¿no? Cuando no encuentra solución, recurre al LSD para conseguir ampliar su rango de percepción, ¿no? Que además es un ámbito que trabaja la psicología transpersonal, ¿no?, para que la gente no crea que no es algo que la ciencia no está estudiando, se está estudiando desde hace muchos años, ¿no? Y luego hay otra película muy buena que es Los hombres que miraban fijamente las cabras, que habla, no sé si la has visto, Sí, la has visto, ¿no? Que hablan también del programa MK Ultra, que además estuvo utilizando el LSD de formas a lo mejor, digamos, más negativas, ¿no? Pero que por otro lado además investigó la parte interesante, ¿no?, la parte amplia del asunto, ¿no? ¿Por qué te parece a ti, ¿no?, que... Bueno, pues a mí esa me parece una época clave. Este señor Albert Hoffman descubre el LSD alrededor de los años 40 buscando... No sé exactamente ahora qué buscaba, pero estaba investigando el cornezuelo del centeno. Es un hongo que sale en el centeno y básicamente, pues investigando con él, incluso con guantes, lo tocó un día, tocó el líquido y tuvo pues... el viaje de su vida, básicamente. Imaginaros lo fuerte que es la sustancia porque simplemente la tocó y de forma cutánea se le metió en las células y bueno, él lo describe como que le cambió la vida. Entonces, ¿este señor qué hace? Este señor pues de golpe descubre que esto le ha hecho algo a su mente a nivel perceptivo, algo bastante importante, y entonces decide coger esta sustancia y enviarla a todos los laboratorios de Europa para que la gente simplemente pruebe. Entonces uno a los que les llega esta sustancia es el señor Stanislav Grof, que es un psicólogo y que básicamente pues prueba esta sustancia, la empieza a probar con pacientes y se da cuenta de que donde mediante el psicoanálisis quizás la gente estaba pues meses para sacar un problema y luego pues sacar otro y tal, pues se da cuenta de que con esta sustancia la gente sacaba sus problemas en cuestión de una semana y además en orden de preeminencia, ¿no? En plan del problema más difícil a luego los más facilitos y tal. Y que la gente sanaba rápidamente con esta sustancia. Y bueno, pues básicamente el señor empieza a hacer eco de ello, empieza a elaborar toda una rama de la psicoterapia que se llama la psicología transpersonal, donde él descubre que hay, pues, aparte del nivel perceptivo normal, un par de niveles más, ¿no? Lo que es el nivel perinatal y el nivel transpersonal. El nivel perinatal es como el nivel de conciencia que tenemos antes de salir de la barriga de nuestra madre, y luego el nivel transpersonal es aquel nivel que está más allá de nuestra consciencia cotidiana, ¿no? Entonces este señor se da cuenta de que cuando tomabas este LSD, pues básicamente podías penetrar en estos otros ámbitos y recuperar información tanto de tu niñez como resolver todos tus problemas que aquejaban en el presente, y básicamente pues nace una revolución. Nace una revolución porque esta sustancia empieza a correr y la gente, digamos que empieza a despertar. Entonces, donde normalmente pues habíamos tenido un tipo de sociedad, la gente, mirad lo curioso que es, empieza a tomar estos enteógenos y de golpe desaparece la propiedad en todos los ámbitos, no solo la propiedad material, sino también la propiedad de la pareja. Aparece el amor libre, ¿no? En plan de todos se relacionaban con todos, vivían en comunidades, los hijos no eran de nadie, eran de todos, porque evidentemente primero que no, en muchos casos no sabían ni quién era el padre, y en otros casos es que además no les ni importaba, porque como recibían educación de todos, pues la verdad es que todo favorecía, y son hornadas de nuevas mentes que de hecho intentaron cambiar nuestro mundo. Lo que pasa es que luego se les cortaron las alas. Porque evidentemente en cuanto
en cuanto los poderes que llevan controlando nuestras sociedades desde hace tanto tiempo se dan cuenta de que por culpa de una pequeña sustancia todo se les podía ir a tomar por ahí, pues básicamente deciden cortarlo, deciden satanizar las sustancias, deciden crear de nuevas para que realmente aparezca la droga. Y ya te digo, estamos en el momento actual en el que la gente tiene una confusión muy grande acerca de lo que son. Bueno, básicamente han entendido droga como una cosa ajena a nosotros, que nos perjudica y que, bueno, genera una cosa que son los drogadictos, ¿no? Que realmente parece ser bastante negativo. Pero lo que yo hablaba en mi charla, cuando estuve hablando sobre todos estos temas, es que básicamente, claro, la adicción es un síntoma social. No es que la sustancia realmente genere en ti una adicción, sino que tú eres el adicto, tú tienes una necesidad de evadirte de una sociedad que no te gusta. Y básicamente yo creo que es ahí donde se genera todo el tema así turbulento acerca de lo que son las sustancias, porque en realidad una sustancia se utiliza para lo que sea, claro. Ya sea el opio para si tienes un dolor muy grande o algo que te acelere como la cafeína o la nicotina para pues pensar más deprisa, para despertarte, para darle un pequeño, ¿no? O lo que son las sales, que en un principio también, pues ahora ya sabemos que también nos afectan en gran medida positivamente. Hay toda una serie de sustancias que existen a nuestro abasto y que podemos utilizar bien. Pero, ya te digo, vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a hacer las cosas un poco raramente, pero es que es básicamente porque es esta sociedad, que es de lo que vengo a hablar, ¿no? La que en un momento dado se empezó a apropiar, como he dicho antes, tanto de animales como de personas, y ha sido una pelota que se ha ido haciendo más grande, más grande, más grande hasta el momento actual, ¿no? Porque hay otra cosa, ¿no? Si realmente uno analiza las sociedades que podemos encontrar en distintos lugares del mundo, ¿no? Pequeños tribus, pequeñas comunidades, en todas ellas un hecho común es que existe siempre alguien que se le puede denominar chamán, se le puede denominar de muchas maneras, pero que conoce perfectamente cuáles son las plantas en el lugar que tiene estas sustancias, cómo utilizarlas. Y además están perfectamente educados desde que son pequeños, ¿no? Para comprender cómo funciona todo esto. Exacto, y cosa que nosotros aquí en nuestra cultura no estamos educados para ello. Entonces luego también, claro, es normal que cuando pues jóvenes se encuentran con estas sustancias, pues les pueda pasar de lo más variado. Y claro, vivimos en una sociedad que está completamente desconectada de su entorno. Es decir, donde Dan Winter nos dice lo más importante en la vida es seguir una higiene, y esa higiene consta de 3 secciones, digamos. Una es nuestra alimentación, 2 es nuestro entorno y 3 es nuestra gimnástica, nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que para que todo fluya bien tienes que vivir en un entorno natural, comer de ese entorno, evidentemente, y hacer unas gimnásticas que te conecten con el entorno. Entonces todas las culturas ancestrales de este planeta seguían estas disciplinas, ¿no? Tenían muy variadas. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora vivimos en una sociedad donde vivimos completamente desconectados de la Tierra, comemos comida que viene de vete tú a saber dónde, vete tú a saber cómo ha sido crecida, ¿no? Porque claro, ahora utilizamos pesticidas, todo tipo de cosas que vienen del petróleo, que son bastante nocivas. Y pues claro, esta higiene no la podemos llevar adelante. Entonces, evidentemente, cuando entramos en contacto con estas sustancias, estamos tan desconectados de lo que es, en esencia, la realidad, que normalmente se produce una confusión muy grande. Entonces la gente pues normalmente ha entendido estas sustancias como agentes de confusión en vez de como agentes de clarificación, que es lo que son, ¿no? Entonces yo creo que un poquito va por ahí. Y ahí está la estigmatización del asunto, como tú bien explicabas. Ahí está, ahí está. Ahí está que pues evidentemente la gente pueda tener un miedo hacia estas sustancias, pero os aseguro que es completamente infundado. O sea, estas sustancias están ahí, son sustancias muy poderosas, son plantas mágicas,
son plantas, llevan aquí desde antes que nosotros y evidentemente están aquí para que las utilicemos, ¿no? Y entonces, pues como tú bien decías, en todas las culturas ha existido siempre la figura del chamán y en todas estas culturas además han existido lo que son los ritos de paso. Es decir, cuando un niño llegaba a una determinada edad, ya sean 6, 7, 8 años de edad, pues se le daban estas sustancias a probar y tampoco hacía falta darle muchas más veces, porque evidentemente con una vez o dos se sobraban, porque habían vivido siempre en esa, digamos, jungla, habían estado siempre comiendo de esa jungla y evidentemente habían tenido esa figura que es el chamán dentro de la tribu. O sea que de alguna manera, como este chamán ejercía una especie de conexión más allá de lo que nosotros, como ese internet de la tribu, en nosotros es virtual, pero ellos tenían esta especie de telepatía y se comunicaban con las plantas y con los animales, ¿no? Y un poco, pues como ya tenían esta conexión desde que son muy pequeñitos, pues no les hacía falta ingerir más esta sustancia. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues a nosotros, como hemos vivido en esta otra educación tan distinta, evidentemente cuando probamos esta sustancia es un cambio tan abismal que necesitamos un poco reconfigurar nuestra mente, que es por esto, por lo que yo cuando tengo toda esta serie de experiencias vuelvo a la ciencia para intentar entender a ver qué pasa, qué es la realidad, cómo funciona, por qué mi consciencia le pasaban estas cosas cuando yo experimentaba con estas sustancias. Y bueno, lo agradable y lo que es importante que os digamos es que se llega a sitios, de que acabas descubriendo cosas, acabas pudiendo tener comunicaciones más profundas contigo mismo y con lo que tienes a tu alrededor, y que vamos, que son experiencias a tener siempre bajo una responsabilidad y un saber hacer. Y apuntaría que muy interesante también con alguien que te pueda guiar a través de la experiencia, ¿no? Un poquito. Incluso si puede ser en un entorno natural, mejor que mejor. Sí, sí, aunque ya te digo que todo entorno es natural, evidentemente, porque es todo átomos y realidad, ¿no? Pero sí, en un entorno natural, porque evidentemente como nosotros en esta sociedad hemos empezado a generar unas formas, que es también lo que te habla Dan Winter, ¿no? En esta higiene, el entorno, ¿por qué es importante? Y por qué hemos dicho antes que debería de ser un entorno natural. Porque cuando nosotros generamos estructuras geométricas, pues es bien conocido, por ejemplo, que los ángulos rectos, en lo que es la carga eléctrica, hace que sangre. O sea, si tú conduces carga eléctrica por un canto de 90 grados, justo en la punta va a estar perdiendo electricidad, porque digamos que las ondas se mueven de maneras senoidales, no tienen esas angulaciones tan cúbicas que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que sucede, y por eso también el entorno es una clave bastante importante de estas experiencias para realmente poder fluir bien y poder comprender mucho mejor todo aquello que nos rodea. Uh-huh. Y otra cosita que te quería comentar, Marco, porque antes has pasado un poco de puntillas, ¿no? ¿Por qué surge o cuál es el motor, el objetivo detrás del tema del Cognos, ¿no? Porque las ediciones anteriores han sido muy exitosas, con Dan Winter y con Nassim Haramein, ¿no? Que este año 2013 repite Dan Winter de nuevo. Pero ¿cuál es el objetivo detrás del Cognos? ¿Qué perseguías, ¿no? ¿Qué perseguíais los promotores del Cognos cuando pusisteis en marcha? Bueno, pues en realidad perseguíamos lo mismo que perseguíamos con Radio Evolución. Básicamente un medio de comunicación mediante el cual podamos esparcir pues nuevos o no tan nuevos, básicamente redescubrimientos, ¿no? de un poco cómo podemos llegar a estar en este planeta de una manera mucho más agradable y mucho más conectada, digamos. Perfecto. Pues bueno, Marco, yo creo que hemos tocado bastantes temas. Sería interesante, no obstante, yo creo más adelante emplazarnos de nuevo para poder tratar más cositas, porque de bien a bien seguro que con todos los trabajos que estás realizando, las investigaciones y demás, y seguro que vas a tener mucho que contar, y yo creo que va a generar mucho interés. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros, con la Caja de Pandora, y nos vemos pronto. Gracias a ti y a vosotros.